El domingo 18 de junio comenzaría una expedición que, si bien todos sus tripulantes conocían los altos riesgos de hacerla, no dudaron un segundo en subirse a lo que sería el fin de sus días. Hoy vas a conocer todo sobre el Ocean Gate, su misión, qué fue lo que pasó, por qué y quiénes fueron sus tripulantes. Para comenzar con todo esto tenemos que repasar un poco de historia. El Titanic, hundido en la madrugada de aquel frío 1912, permanece aún hoy en las profundidades del Océano Atlántico, esperando a que el tiempo siga siendo de lo suyo, desintegrando cada parte de ese increíble barco. Su ubicación fue descubierta en 1985 tras una misión extremadamente secreta de la Armada estadounidense, quienes buscaban dos submarinos nucleares hundidos, el USS Tereshir y el USS Scorpion. Robert Ballard, en 1982, había presentado un proyecto a la propia Armada de los Estados Unidos para financiar tecnología robótica sumergible con el fin de localizar los restos del legendario transatlántico. Los altos mandos lo tomaron en serio, ya que ellos también estaban interesados en esta tecnología para poder investigar el hundimiento justamente de los submarinos que te mencioné anteriormente, y estar también al tanto cómo estaban sus reactores nucleares para poder determinar así la seguridad medioambiental del océano. Ronald, el subdirector de operaciones navales de guerra submarina, aceptó su propuesta, pero dejando claro algo: que la misión principal sería investigar a los dos acorazados hundidos, y si quedara tiempo y recursos, le permitiría realizar su búsqueda del Titanic. Tiempo después, cuando todo esto salió a la luz, Ronald confesó que estaba seguro que no encontraría nada. Claramente se equivocó. Las operaciones comenzaron y no tardaron en dar buenos resultados. Ballard no solo ubicó a los dos submarinos, sino que también confirmaron que ambos reactores estaban en perfecto estado, dando tranquilidad ante un posible desastre medioambiental. También lograron comprender las causas de sus hundimientos y cómo fue todo lo que pasó. La cuestión fue que, faltando solo 12 días para que la misión termine, Robert Ballard finalmente comenzó su búsqueda desesperada del Titanic. Mientras trabajó en esta operación secreta de la Armada estadounidense, comprendió y aprendió diferentes cuestiones sobre las corrientes oceánicas y conceptos que desconocía parcialmente hasta ese momento, lo que fue de gran ayuda para poder realizar su misión personal. Finalmente, el 1 de septiembre de 1985, el Titanic fue encontrado. Habían pasado 73 años desde su hundimiento. Desde ese momento y hasta hoy en día, la fiebre por el Titanic no solo no desapareció, sino que creció exponencialmente debido a una cuestión clara: rescatarlo, al menos completamente, es imposible, y se sabe que gran parte del casco y todo su interior se está desintegrando, está desapareciendo, entre varias cuestiones más, gracias a una bacteria que, en pocas palabras, se come el metal. Algo que nadie esperaba, pero que es tan real como veloz. Algunos calculan que sus restos podrían desaparecer en un lapso de 14 años aproximadamente. Esto causó una desesperación aún mayor por este lugar, y las misiones son a contrarreloj, no solo para poder conocer a fondo cada sector del naufragio, sino también para rescatar lo que se pueda y protegerlo para un futuro. Sin entrar en detalles sobre todos los proyectos que hubo a lo largo de los años, llegamos a Ocean Gate. Esta empresa, fundada en el 2009 por Stockton Rush, presentaba un sumergible llamado Cyclops, capaz de sumergirse hasta los 500 metros, pero luego llegaría el turno del aclamado Titan, un sumergible de altísima tecnología que lograba llegar hasta los 4000 metros, nada más ni nada menos que la profundidad donde el Titanic descansa en total oscuridad. Las misiones comenzaron principalmente con fines meramente científicos y luego también turísticos, invitando a personas ajenas al proyecto, dándoles la posibilidad de poder conocer algo único que solo unos pocos lograrían ver. Claro que nada de esto es gratis. El boleto para poder hacerlo tiene el módico valor de $250.000, achicando claramente el abanico de personas a multimillonarios aventureros solamente. Pero hay que comprender también que cada procedimiento de estos tiene altísimos costos que claramente hay que costear, por lo cual no podemos juzgar los valores que se manejan. Dejando de lado todo esto, vamos a lo que pasó en estos días. Algo que, si bien era posible, creo que nadie esperaba.
El día domingo 19 de junio del 2023, una nueva inmersión se dio en el Atlántico Norte. El sumergible Titán partió con 5 personas en su interior, un piloto y 4 especialistas de misión. Estos últimos son básicamente turistas o científicos que pagaron la cuota y ayudan en algunas tareas durante el proceso de inmersión hacia el Titanic. Titán tiene, según su página oficial, una altísima tecnología, no solo para investigaciones, sino también en seguridad para sus 5 tripulantes. Para comprender cómo es realmente este aparato, podemos saber que pesa 10.432 kilos, puede cargar en su interior un peso máximo de 635 kilos repartidos entre los 5 ocupantes, mide 6 metros 80 de largo por 2.8 metros de alto y 2.50 de ancho. Principalmente está construido en fibra de carbono y titanio y su velocidad es de 3 nudos, que más o menos son unos 5.5 km por hora. Tiene también varias cámaras y muchísimos sensores de seguridad por todo su casco. Así y todo, este sumergible, este domingo cuando habían pasado 1 hora y 45 minutos desde que realizó la inmersión, perdió total contacto con la superficie. ¿Qué fue lo que pasó? Inmediatamente las tareas desesperadas comenzaron. Titán tiene oxígeno disponible para unas 96 horas aproximadamente, aunque claro, esto depende muchísimo del consumo de cada persona en su interior. Tenemos que saber que, estando en una situación de miedo o desesperación, cualquier persona respira más agitada, consumiendo más oxígeno de lo que hacemos en un estado normal o de relajación. Por lo cual esas 96 horas podrían descender a unas 75 tranquilamente. Para ponernos en contexto en esta situación tenemos que saber que el agua en su interior es escasa, al igual que la comida, no hay baño para realizar ninguna necesidad y por último, y algo no menos importante, es un habitáculo sumamente incómodo, hablando siempre de muchas horas estando dentro de él. Los 2 problemas más graves, de todos modos, fueron el frío. En esas profundidades donde la luz solar no llega es de 0 grados y el dióxido de carbono que respiraron mientras el oxígeno se consumía es letal, envenenándolos lentamente. Algo realmente desesperante, entendiendo que estaban atrapados en una caja a casi 4.000 metros bajo la superficie, esperando a que las horas pasen, y también un rescate que jamás llegaría. ¿Quiénes estaban a bordo de Titán? Shahzada Dawood, de 48 años, es un empresario británico proveniente de una de las familias más ricas de Pakistán. Junto a él viajaba su joven hijo, Suleiman Dawood, de 19 años. Este hombre también es miembro de SETI en California, una organización que tiene como misión explorar, comprender y explicar el origen y la naturaleza de la vida en el universo. Hamish Harding es un explorador y turista espacial, empresario y multimillonario desde muy joven. Fue siempre un apasionado por el cielo, por lo que se hizo piloto y paracaidista. Últimamente, viviendo en los Emiratos Árabes, fundó varias corporaciones con servicios de ventas y operaciones de aviación. Está graduado también en Ciencias Naturales e Ingeniería Bioquímica y pertenece a un selecto grupo internacional de exploradores y científicos de todo el mundo. Entre varias cosas más, Harding tiene 3 récords mundiales. En 2019 dio la vuelta al mundo más rápida a través de los polos y en el año 2021 batió récord de profundidad y máxima duración de tiempo en una inmersión, descendiendo más de 11.000 metros al abismo de Challenger en la fosa de las Marianas. También se encontraba a bordo Stockton Rush, justamente el director de la compañía, quien estaba a cargo de la misión y el manejo principal del sumergible. Por último, tenemos al operador de submarinos Paul Henry Nargeolet, o también apodado como el Señor Titanic, justamente por su entrega total a la investigación de este barco durante décadas. Este hombre de 77 años fue quien realizó más de 30 inmersiones al fondo marino, justamente hasta el Titanic, con el fin de investigar, rescatar objetos y realizar mapeos digitales para comprender exactamente qué pasó esa madrugada de 1912. Es el responsable de recuperar una pieza de 2 toneladas del casco y más de 5.000 objetos que hoy se encuentran exhibidos. Una frase para recordar a este hombre fue una que dijo hace algunos años durante una entrevista. Cuando estás en aguas muy profundas, estás muerto antes de que sepas que está pasando algo.
Titán tiene la particularidad que solo puede abrirse desde el exterior. Sus ocupantes están encerrados dentro hasta que alguien abra su escotilla desde afuera. Por lo tanto, si lograron accionar las bolsas de aire que llevaría ante una emergencia el sumergible hasta la superficie, aún así estarían encerrados y sin poder hacer nada. Por esta razón, la búsqueda desde un inicio fue realmente impresionante y a contrarreloj, donde se involucraron decenas de buques, aviones, submarinos, sumergibles, drones, helicópteros y cientos de personas revisando un perímetro de miles de kilómetros cuadrados buscando incansablemente a Titán. Pero fue inútil. Detectaron este miércoles pasado ruidos que podrían ser golpes con intervalos de 30 minutos y provenían justamente de la zona donde habían desaparecido, pero no lograron ubicar nada hasta que los sonidos dejaron de repetirse. Pasaron las 96 horas desde su desaparición. Se dio como un hecho que su oxígeno se agotó y sus ocupantes, lamentablemente, murieron dentro de la cápsula submarina. Aún hoy, jueves 22 de junio del 2023, siguen desaparecidos. Esperemos que puedan encontrarlos. Se nombraron algunas de las posibles causas de qué pudo pasar. Una de ellas es que el sumergible quedó atascado en algún lugar, siendo imposible salir y dañando algunos componentes. Su casco también podría haber tenido alguna fisura o filtración inesperada que ocasionó a esas profundidades una implosión. En este caso, sus ocupantes hubieran muerto sin darse cuenta de nada. Otra hipótesis es sobre una falla eléctrica que cortase la comunicación con la superficie, lo cual no sería lo más grave, pero en este caso se cree que la falla fue tan importante que imposibilitó a Titán poder operarse, quedando literalmente apagado a una profundidad extrema. Y este último escenario tiene muchas cosas en contra. El sumergible podría haber sido arrastrado por corrientes fuertes muy lejos donde inicialmente estaban. De todas maneras, los expertos, considerando la profundidad, plantearon que si incluso lograban encontrarlos, sería extremadamente difícil o casi imposible hacer un rescate con éxito, ya que muy pocos artefactos logran llegar a esas profundidades y no tenían en claro cómo traerlos a la superficie de forma segura. Was there a problem with the porthole? Was it a problem with the pressure? Was it a problem with the valve? But if a submersible doesn't go back to the surface on itself, on its own, it's really that there is a deep problem. I don't see how they can bring a cable this deep with a robot. They need another submersible with an artificial arm that can tie the submarine to the other one, and then they would surface together. El día jueves 22 de junio se dio por finalizada la operación de rescate y comenzó lo que nadie quería: la misión para recuperar a este sumergible y a los 5 cuerpos de sus tripulantes, para que al menos puedan ser despedidos por sus familias y entender qué pasó. En caso de no ser encontrados, imagino al menos que murieron haciendo lo que amaban y descansarán en donde sus sueños se depositaron durante una vida entera: los restos del Titanic.